Bienvenidos a mi nuevo canal secundario, A Prueba con Inge Robert, donde compartiré con ustedes información de áreas de ingeniería, en particular estática y dinámica, con un enfoque más académico y con más rigor técnico. Este canal complementa mi canal principal, Inge Robert. Espero que el contenido de todo este canal los apoye en su formación académica y les sea útil en su vida ingenieril. Bienvenidos y comenzamos con el primer video. Bien, el día de hoy, en esta ocasión, vamos a hablar sobre dinámica y en particular localización del centro instantáneo de rotación de un cuerpo en movimiento plano. Bien, aquí tenemos un mecanismo de 4 barras, ya los conocen ustedes, y sabemos que el eslabón AB, aquí está indicado que tiene rotación en sentido horario. Entonces, la velocidad del punto B, que es donde se une con el eslabón BC, solo tiene velocidad horizontal a la derecha. Bien, además, sabemos que por la transmisión del movimiento a través del mecanismo, el punto C del eslabón CD te da movimiento perpendicular a su radio, el radio de C con respecto al centro de rotación, que es un centro de rotación fijo. Entonces, dibujando las velocidades, aquí tendríamos la velocidad de B. Aquí tendríamos la velocidad de C. Perpendicular, en este caso, a cada uno de los dos eslabones unidos a la estructura. Bien, entonces el movimiento de la pieza AB y CD está completamente definido si conocemos los valores numéricos de longitudes y esta velocidad angular. Bien, pero la pieza BC tiene movimiento plano. O sea, al estarse moviendo en este sentido el punto B y empujando a C en esta otra dirección, pues este elemento, este eslabón BC, va a tener tanto rotación como traslación, es movimiento plano. Va a tener un centro instantáneo de rotación. O sea, este punto donde se cruzan las perpendiculares a las dos velocidades, en el punto donde ocurren esas velocidades, o sea, el cruce de estas dos líneas, perpendiculares a cada una de estas dos velocidades, en ese punto se localiza el centro instantáneo de rotación. Y con eso ya podemos recordar la definición de centro instantáneo de rotación. El centro instantáneo de rotación de un cuerpo en movimiento plano es el punto alrededor del cual está girando el cuerpo, en este caso BC, solamente para esta posición. Bien, y repito, para localizarlo se trazan simplemente perpendiculares a las dos velocidades de direcciones conocidas. Ahora sí, lo que tenemos es la velocidad angular del primer eslabón. La velocidad de B la encontramos con omega, velocidad angular 1, que le estoy llamando a la velocidad angular de AB, por el radio, que sería la longitud AB. Teniendo esa velocidad angular, o sea, conocemos omega 1, entonces la velocidad de B sería omega 1 por el radio AB. O sea, el radio de B con respecto a su centro de rotación, que en este eslabón es fijo. Una vez teniendo esta velocidad lineal y resolviendo este triángulo que voy a remarcar en negro,
pues tendríamos esta distancia BO, voy a llamar O al centro instantáneo de rotación. Calculando esta distancia y esta otra, primero con esta distancia OB, pues podemos calcular omega 2, velocidad angular de este eslabón, del eslabón BC. Y como este punto que pertenece a ese eslabón BC y también al eslabón AB, como sabemos su velocidad, pues entonces la velocidad angular de la pieza BC, pues sería esa, omega 2. Una vez conociendo esa velocidad angular, que la calcularíamos con pues la velocidad de B, entre esta distancia que tendríamos que calcular con trigonometría, la distancia OB. Conoceríamos ya la velocidad de B, velocidad angular del eslabón 2, y podemos calcular la velocidad de B del punto C, la velocidad BC. ¿Y cómo? Pues calculando este segmento, la distancia de O hasta C. Y entonces tendríamos que la velocidad de C sería igual a omega 2, velocidad angular del eslabón BC por la distancia OC, que ya habremos calculado. Tendríamos esa velocidad de este punto. Y conociendo la geometría, o sea, la longitud de cada una de las piezas y los ángulos que forman con, por ejemplo, con la horizontal y de ese también, con esto quiero decir que se debe resolver la parte de trigonometría del conjunto. Teniendo esta velocidad de C y sabiendo que es en esta dirección, pues si había duda ya definimos que la velocidad de este eslabón CD, omega 3, es en sentido horario. Y su cálculo lo haríamos con la velocidad de C, que pertenece tanto a CD como al eslabón BC, dividido entre su radio con respecto a su centro de rotación fijo. O sea, la longitud DC o CD, como la llamemos. Bien, aquí no vamos a usar valores numéricos. Ya ustedes hemos visto en otras ocasiones problemas numéricos. Aquí es nada más para remarcar cómo se localiza el centro instantáneo de rotación de un cuerpo que tiene movimiento plano. Bueno, no he mencionado por qué se le llama centro instantáneo de rotación, o no lo he mencionado completamente. Si el centro instantáneo de rotación estuviera sobre este cuerpo, podría, por ejemplo, puede ser que este eslabón sea un triángulo. Bueno, entonces, si el centro instantáneo de rotación o centro instantáneo de velocidad cero está dentro del cuerpo, significa que es el único punto de este cuerpo que no se está moviendo para esa posición. Y claro, al cambiar de posición la pieza donde hay el movimiento inicial, que es el eslabón AB, cambia a otra posición en el instante siguiente, pues cambian las direcciones de las velocidades y cambia la posición del centro instantáneo de rotación. Es solamente un método auxiliar para analizar la cinemática, o sea, posición, velocidad y aceleración de los elementos de un mecanismo o de una pieza, simplemente que esté en movimiento plano, es decir, que solo se está moviendo en el plano de análisis, no es movimiento en 3 dimensiones. Bien, tenemos acá otro ejemplo. Tenemos aquí una barra, la barra AB, que tiene unas rodajas o ruedas o rodillos articuladas en los extremos, de tal manera que si esta rueda hacia abajo, empuja la barra hacia arriba sobre esta ranura. Cada una de las ruedas tiene una ranura o una corredera en la cual se puede desplazar
Bien, si tenemos la geometría del problema, o sea, sabemos los ángulos de los carriles con respecto a la horizontal, si conocemos la longitud de la pieza AB y si conocemos su ángulo con respecto a una referencia que sería la horizontal, pues sabemos que en caso de que nos dijeran, bueno, la pieza AB se está moviendo, el punto A se está moviendo en esta dirección, o sea, la velocidad de A es esta, que solo puede ser a lo largo de la corredera o guía que tiene. Si eso está moviendo en esta dirección, bueno, trazamos una perpendicular, sería esa, y obviamente el punto B solo se va a estar moviendo sobre esta línea. Pudiera ser que inicialmente no se pudiera determinar si va para arriba o para abajo. Bueno, pero sabemos que esta es la dirección. No conocemos el sentido, no lo podemos determinar con precisión. Trazamos una perpendicular a esa velocidad en el punto que tiene esa velocidad, que es el punto B. Y donde se cruzan las dos perpendiculares es el centro instantáneo de rotación de esta barra AB, nada más para esta posición. Bien, entonces, si sabemos que esto es la velocidad, si esto es un dato conocido, y además conocemos toda la geometría, dimensiones y ángulos, pues ya con eso determinamos sin temor a duda que esta barra AB está girando en sentido horario. ¿Por qué? Porque la velocidad de A debe ser congruente con la velocidad angular. La velocidad de un punto de una pieza en movimiento plano es de acuerdo a su velocidad angular. Si está girando en este sentido, la velocidad solo puede ir a la izquierda hacia arriba sobre esa trayectoria. Una vez conociendo esa velocidad angular, pues obviamente esta velocidad, la velocidad del punto B, solo puede ser hacia abajo. Sería velocidad de B. No puede ser de otra manera, a menos que se estuviera alargando la barra, pero en todo esto, toda esta parte de dinámica, estamos tratando con cuerpos rígidos, o sea, cuerpos que suponemos que no tienen ninguna deformación, lo cual no es absolutamente cierto nunca. Siempre cualquier cuerpo bajo la acción de una fuerza se deforma. Inclusive un diamante, que es el material más duro, si le aplica una fuerza, se deforma. Tal vez en una dimensión tan pequeña que no se puede medir más que con instrumentos muy precisos, instrumentos de laboratorio. Bien, pues esa sería la manera de determinar, de localizar el centro instantáneo de rotación de un cuerpo que esté en movimiento plano. Recordando que puede ser un punto que esté fuera del cuerpo, como en este caso, pero como mencioné hace rato, si esta pieza fuera una pieza, no una barra, sino una pieza de otras dimensiones, un rectángulo, un cuadrado, el centro instantáneo de rotación estaría dentro de la pieza, pero cuando es dentro de la pieza, el centro instantáneo es el punto, el único punto de este cuerpo que no tiene movimiento para esta posición. Y repito, en el instante siguiente, ya que cambie la posición, será otro punto. Pero es un punto que no tiene movimiento. Bien, pues es todo. Fue algo muy sencillo, pero fue nada más para reafirmar cómo se puede localizar el centro instantáneo de rotación de un cuerpo en movimiento plano. Te invito a ver el contenido de mi nuevo canal secundario, A Prueba con Inge Robert. También visita mi canal principal, Inge Robert. Sígueme en mis redes sociales. Hasta el próximo video.